soberano Señor, que habitas en luz inaccesible, que eres santo, santo, santo. A ti venimos no en méritos propios, porque no tenemos ningún mérito para acercarnos a ti. Venimos en los méritos de tu Hijo Jesucristo, quien nos imputó su justicia perfecta para que pudiésemos ser aceptos delante de ti. En nombre de nuestro Señor Jesucristo, te rogamos en esta mañana que quites las distracciones, que quites el sueño, la pereza, la mala disposición de corazón, Señor, y que dispongas a cada uno de mis hermanos aquí reunidos con un corazón abierto, para que la semilla de tu palabra caiga en ese corazón, germine, crezca y produzca fruto en los que la escuchan. Así que, Padre, dependo de ti, ayúdame, pon tus palabras en mi boca por el poder de tu Espíritu Santo y permíteme llegar al corazón de mis hermanos con la luz de tu verdad. A los que no te conocen, Señor, háblales hoy a su conciencia para que se arrepientan de sus pecados y vengan a los pies de la cruz para encontrar perdón y reposo y salvación en ti, Señor. Y a los que ya te conocemos, Señor, afirma nuestra fe para que sigamos creciendo y caminando contigo a la patria celestial, a la meta para la cual tú nos llamaste, vivir para tu gloria en el reino eterno y perfecto de nuestro Señor y Salvador Jesucristo. Amén y amén. Bien, mis hermanos, recuerden que estamos estudiando el Evangelio de Juan. El Evangelio de Juan. El domingo pasado empezamos a estudiar el capítulo 15 del Evangelio de Juan. Así que les invito a que abran su Biblia en Juan capítulo 15. Todos con su Biblia abierta en Juan capítulo 15. El domingo pasado meditamos en los primeros 5 versículos de este capítulo 15, donde Jesús se presenta como la vid verdadera, es decir, como la planta de uva verdadera, y presenta a sus discípulos como los pámpanos o las ramas de esa vid, y presenta a su Padre como el labrador, como el que cuida la vid, el que la poda para que produzca fruto. Por consiguiente, el texto nos mostraba que toda rama que en Cristo no lleva fruto será cortada, porque Jesucristo es la vid, y toda rama que lleve fruto será limpiada o podada para que lleve más fruto. De manera pues que como el pámpano o la rama no puede dar fruto por sí mismo si no permanece en la vid, porque una rama no puede dar fruto si no está unida al tronco, así también los discípulos del Señor si no permanecen en Cristo, porque separados de Cristo nada podemos hacer. Lo único que podemos hacer es pecar y cometer error tras error cada día. Separados de Cristo nada podemos hacer, enseñándonos con esto el Señor Jesús la necesidad imperiosa de permanecer unidos a Cristo 24/7 para poder dar fruto. Si no estamos unidos a Cristo las 24 horas del día y los 7 días a la semana, no podemos dar fruto que honre y glorifique a Dios. El día de hoy, hermanos, meditaremos en los versículos 6 al 11 del capítulo 15. Así que les invito a leer conmigo Juan capítulo 15, versículos 6 hasta el 11. Dice así la palabra de Dios: el que en mí no permanece, dice Cristo, será echado fuera como pámpano y se secará, y lo recogen y los echan en el fuego y arden. Si permanecéis en mí
y mis palabras permanecen en vosotros, pedid todo lo que queréis y os será hecho. En esto es glorificado mi Padre, en que llevéis mucho fruto y seáis así mis discípulos. Como el Padre me ha amado, así también yo os he amado. Permaneced en mi amor. Si guardareis mis mandamientos, permaneceréis en mi amor, así como yo he guardado los mandamientos de mi Padre y permanezco en su amor. Verso 11. Estas cosas os he hablado para que mi gozo esté en vosotros y vuestro gozo sea cumplido. Amén. Amén. Este es el pasaje en el cual vamos a meditar por la gracia de Dios en esta mañana, querida iglesia. La enseñanza lleva por título El secreto de una vida plena. El secreto de una vida plena. Para una mejor comprensión del pasaje que hemos leído y en el cual vamos a meditar el día de hoy, lo estudiaremos teniendo en cuenta 4 encabezados. Primer encabezado: el peligro de desconectarse de Cristo, versículo 6. Segundo encabezado: el poder de la oración alineada con Dios, versículo 7. Tercer encabezado: el propósito de nuestro fruto, versículos 8 al 10. Y cuarto encabezado: la recompensa de permanecer en Cristo, versículo 11. Veamos entonces el primer encabezado: el peligro de desconectarse de Cristo. Dice el versículo 6 de nuestro pasaje: el que en mí no permanece será echado fuera como pámpano, o como rama, o como gajo, y se secará, y los recogen y los echan en el fuego y arden. Hermanos, estas palabras son duras y confrontadoras. El versículo 6 entonces nos muestra, con el cual vamos a iniciar nuestra enseñanza, a no dejar de permanecer en Cristo y las consecuencias de dejar de permanecer en Cristo. Esto se refiere, lo que acabamos de leer, cuando dice: el que en mí no permanece será echado fuera como pámpano y se secará, y lo recogen y los echan en el fuego. Se refiere al final de los falsos cristianos que parecen estar conectados con Cristo, que profesan ser sus discípulos, pero que en realidad no lo son. Esta consecuencia se describe aquí por medio de una imagen terrible, una imagen muy, muy terrible. Su final, dice el texto, que será como el de las ramas estériles de la vid. Tarde o temprano, esas ramas, por no dar fruto, serán cortadas por la mano del podador, es decir, la mano del Padre, y serán desechadas del viñedo como algo inútil, que luego se seca, se recoge y se queman. Sirven para hacer una hoguera. En esta descripción el Señor Jesucristo nos muestra cuál será el fin de los que profesan ser cristianos y no lo son. Y esto nos debe poner a temblar a todos. Aquí se nos describe cuál será el fin de los que profesan ser cristianos y no lo son. Los que dicen ser cristianos y nunca dan fruto para la gloria de Dios. Acabarán en el fuego que no se apaga, en el infierno. Palabra que no les gusta a muchos. Estas terribles palabras de advertencia van dirigidas especialmente a los hipócritas religiosos,
que por un tiempo parecen ser verdaderos cristianos, pero que en realidad nunca han dado frutos de arrepentimiento. Antes de que una persona llegue al estado aquí descrito en este pasaje, es porque previamente y por largo tiempo ha aparentado que profesa una fe verdadera en Cristo. Como Judas Iscariote, que recibió la enseñanza de Jesús, caminó con él 3 años y medio, manejaba la bolsa del dinero, vio sus milagros, escuchó su sabiduría y vio el testimonio de su poder y de su vida de obediencia al Padre, y vio que tenía todas las características de que él era el Mesías prometido, pero aún así su corazón nunca estuvo con el Señor. No hubo una verdadera conversión, nunca se arrepintió de su avaricia, traicionó al Señor y el Padre lo cortó y terminó en el infierno. Terminó ahorcándose, reventándose la cuerda y cayendo y reventándose, y sus entrañas se esparcieron. Tuvo un final terrible. En términos generales, entonces, esta advertencia del versículo 6 acerca de las consecuencias de no permanecer en Cristo, de no dar fruto y ser cortados y echados al fuego, no hace referencia a personas ignorantes de la verdad, sino a personas que conocían la verdad, que la han escuchado, que recibieron la información y deliberadamente decidieron darle la espalda a Cristo y seguir en pecado, sacando excusas y diciendo: es que yo no vuelvo más a la iglesia porque allá todos unos hipócritas, allá le sacan la plata a uno del bolsillo. Y poconón de excusas. Hermanos, el llamamiento de nuestro Dios a salvación es personal. Tú darás cuenta de ti mismo ante Dios. Yo daré cuenta ante Dios de mi vida. No te preocupes por el otro, preocúpate por tu propia alma. No saques excusas. Si has escuchado la verdad por largo tiempo y decides apartarte, tarde o temprano, si no te arrepientes, caerá el juicio del Señor sobre tu vida. Será cortado, se secará y será echado al fuego, como dice allí la metáfora del Señor Jesucristo. Así que esta parte de la escritura que hemos leído hoy no hace referencia a personas ignorantes de la verdad, sino a personas que conocían la verdad y deliberadamente decidieron darle la espalda a Cristo y seguir en el pecado, como pasó con los fariseos religiosos. Vaya conmigo a Mateo capítulo 3, sin perder Juan, al versículo 8 hasta el 10. Mateo 3, 8 al 10 dice: haced pues frutos dignos de arrepentimiento, le dice Juan a los fariseos, y no penséis decir dentro de vosotros mismos: a Abraham tenemos por padre, porque yo os digo que Dios puede levantar hijos a Abraham aún de estas piedras. Y ya también el hacha está puesta a la raíz de los árboles. Por tanto, todo árbol que no da buen fruto, ¿será qué? Cortado y echado en el fuego. Son las palabras que Juan el Bautista le dijo a los fariseos que venían a él para que les bautizara. Él sabía que eran unos hipócritas religiosos, que por fuera aparentaban un brillo espiritual, pero por dentro eran lobos rapaces. Y les dice: fariseos, haced pues frutos dignos de arrepentimiento. Es decir, muestren con hechos que realmente su vida ha sido transformada, porque arrepentimiento es darle la espalda al pecado.
Y no penséis decir dentro de vosotros mismos: a Abraham tenemos por padre. Es que nosotros somos descendientes de Abraham, llevamos la sangre de Abraham en nuestras venas, y se jactaban en su descendencia étnica y creían que por eso ya el Señor los llevaría al cielo. Pero si eran pecadores y no se arrepentían de su pecado, pues irían al infierno. Es como decir: es que mi papá fue católico, mi mamá fue católica, entonces yo soy católico, y por ser católico entonces yo me voy a salvar. No, mi amado hermano, ni por ir a la iglesia cristiana me voy a salvar. Me voy a salvar porque he entendido que soy un pecador y debo arrepentirme y creer en aquel que pagó por mis pecados en la cruz del Calvario, Jesucristo. Amén. Así que no piensen decir, y confiado en la oración del pastor, en la oración de mi mamá, yo sé que el Señor escucha las oraciones, pero el Señor a cada uno nos llama y nos pide cuentas. Cada uno dará cuenta a Dios de sí, dice la Escritura. Dice: y ya también el hacha está puesta a la raíz de los árboles, listos para ser cortados. Por tanto, todo árbol que no da buen fruto es cortado y echado al fuego. Porque Dios nos creó para que diésemos fruto bueno, no para que viviésemos en adulterio, en mentiras, en fornicación, en odios, en resentimientos. Dios nos creó para buenas cosas, para que vivamos para su gloria. Y si no damos fruto digno de arrepentimiento, fruto que honre el nombre del Señor, pues es evidencia de que somos malos árboles y un día seremos cortados y echados al fuego. Pasemos ahora al versículo 7, que es el segundo punto de nuestro pasaje. El poder de la oración alineada con Dios. Versículo 7. Si permanecéis en mí y mis palabras permanecen en vosotros, pedid todo lo que queréis y os será hecho. Amén. El Señor continúa su disertación en el aposento alto con sus discípulos, y después de darles esta advertencia les dice: si permanecéis en mí y mis palabras permanecen en vosotros, pedid todo lo que queréis y os será hecho. Por medio de esta maravillosa promesa, nuestro Señor vuelve a invitar y a incentivar en este versículo a sus discípulos a permanecer en Él. Les dice claramente: si ustedes permanecen en mí, sus oraciones serán respondidas, o todo lo que pidan se les concederá. Pero observen que el Señor no dice solamente: si permanecéis en mí, les respondo sus oraciones, sino que también dice: y mis palabras permanecen en vosotros. ¿Sí lo notan? Hermanos, esto es muy significativo y quiere decir que la doctrina, el evangelio y las enseñanzas de Cristo deben ser siempre nuestra guía y norma de fe y conducta. ¿Qué es lo que guía nuestra vida diariamente? ¿Mis propias ideas, las ideas del internet, las ideologías que escucho del mundo? ¿O es la palabra de Dios y los principios del evangelio del Señor? Cuando el Señor dice aquí: y mis palabras permanecen en vosotros, quiere decir que la doctrina del evangelio, de las enseñanzas de Cristo, deben ser siempre nuestra guía y norma de fe y conducta, hermanos. Nuestro Señor nos hace ver aquí que permanecer en Él no se trata solo de llevar a cabo ciertas costumbres religiosas cotidianas, como venir a la iglesia, cantar himnos y de pronto levantar las manos, que todo eso es bueno hacerlo y hay que hacerlo. Pero no se trata la vida cristiana solamente de eso, porque todas esas cosas se pueden hacer sin tener ningún fruto,
sin tener ningún cambio y sin tener ninguna transformación real en nuestra vida. Sus palabras deben ser como un fuego que nos consume y nos transforma nuestro carácter, cambiando nuestro corazón y nuestro comportamiento a la imagen de Cristo y para la gloria de Dios. El objetivo de nuestra vida, hermanos, es ser como Cristo. Y en ese proceso, los que entramos en comunión con Dios y nos arrepentimos, estamos. Cada día el Señor nos pule por acá, nos pule por allá, nos muestra el pecado, y es un proceso que dura toda la vida. Pero nuestra vida tiene que mostrar fruto, tiene que dar evidencia de que realmente, si he conocido a Jesús, mi vida ha cambiado. Porque la palabra de Dios permanece en mí y ella es la norma de fe y conducta para mi vida. Juan capítulo 6, versículo 63. Juan 6, 63 dice: el Espíritu es el que da vida, la carne para nada aprovecha. Las palabras que yo os he hablado son ¿qué? Espíritu y son vida. Entonces, ¿qué son las palabras de Cristo, hermanos? Espíritu y vida. Cuando tú lees la palabra de Dios, la crees, y como nos enseñaban hoy en el autoexamen, no seas oidor olvidadizo, sino que persevera en ella, entonces darás ¿qué? Fruto. Y eso significa permanecer en Jesús. Por eso Él dice aquí claramente: el Espíritu es el que da vida, la carne para nada aprovecha. Eso en lo que nos gastamos, en lo que nos trasnochamos, eso para nada aprovecha, aquí se queda. Pero el que hace la voluntad de Dios permanece para siempre. Y por eso Cristo dice: las palabras que yo os he hablado son espíritu y son vida, hermanos. Esto es el alimento, esta es la vida del Espíritu. Es lo que nos mantiene vivos espiritualmente. Tenemos que estar unidos a la palabra, porque la palabra es poder de Dios para salvación. Y miren lo que dice Jeremías 23, versículo 29. Jeremías 23, 29. Dice el Señor: ¿no es mi palabra como fuego, dice Jehová, y como martillo que quebranta la piedra? ¿Cómo es la palabra de Dios, hermanos? Como fuego y como martillo. El martillo quema, coge un metal y lo pone al rojo vivo, y el metal puede ser enrollado o darle la forma que el herrero quiere. Dios es el herrero que con su palabra nos pone al fuego y transforma nuestra vida a la imagen y a la semejanza de Cristo cada día, hermanos. Porque la palabra de Dios es como fuego y como martillo que quebranta la piedra. Este corazón era tan duro y tan pecador, pero un día la palabra llegó y quebrantó este corazón duro como piedra y me transformó. Y sé que el corazón de muchos ha sido transformado por el poder del martillo de la palabra de Dios. Por eso amamos este libro, porque este libro fue el que me cambió. Este libro no es simplemente papel, ni son letras muertas, son espíritu y son vida, y no cualquier vida, vida celestial, vida eterna. Amén. Hermanos, Cristo y su palabra no pueden separarse. Queremos permanecer en Cristo, pero muchas veces queremos hacerlo sin permanecer en su palabra. Es decir, quiero las bendiciones de Cristo, pero no tengo en cuenta sus mandamientos. Eso no se puede divorciar. La palabra y Cristo no pueden divorciarse, porque Cristo es la misma palabra. Queremos las promesas, pero no los mandamientos. Queremos el consuelo, pero no la corrección de la palabra de Dios. Queremos las bendiciones, pero no la obediencia a la palabra de Dios. Pero Jesús dice: mis palabras permanecen en vosotros. Entonces, si mis palabras permanecen en vosotros, ahí sí pueden pedir todo lo que quieran.
Preguntémonos en esta mañana, querida iglesia, ¿tiene la palabra de Cristo un lugar permanente en nuestra vida realmente? Sinceramente, pregúntese ahí, hermano, en el secreto de su corazón. ¿Tiene la palabra de Cristo un lugar permanente en su vida? ¿O te desconectas a ratos? ¿Se echa su canita al aire? ¿Sí, hermano? ¿O procuras, te esfuerzas cada día por permanecer en la palabra de Dios? ¿La Biblia gobierna realmente su vida, amado hermano? ¿La Biblia gobierna sus decisiones? ¿Gobierna su matrimonio, su relación conyugal? ¿Gobierna su manera de hablar la palabra de Dios? ¿Sus relaciones interpersonales en el trabajo, en la iglesia, en el lugar donde usted vaya? ¿Gobierna sus finanzas? ¿O es una persona que se desboca en gastar y no le importa? ¿Es impulsivo? ¿Gobierna realmente la Biblia sus finanzas? ¿Se mete en deudas fácilmente? ¿No calcula en qué se va a meter? Si es así, la Biblia no está gobernando sus finanzas. ¿La Biblia gobierna sus prioridades? ¿Gobierna sus pensamientos? Pregúntese hoy con sinceridad, porque estamos delante de Dios. Y solo lo que Dios quiere hoy y siempre ha querido cada vez que nos reunimos y cada vez que escuchamos su palabra es nuestro bien. Solo Dios busca nuestro bien. Ninguno de los que está aquí puede decir, aquí estamos buscando el mal para su vida. Pero lamentablemente, aunque saben que aquí se busca el bien para nuestras almas, muchos se van y se van al mundo y no vuelven más. Permanecer en Cristo, hermanos, es muy importante porque sin ello no hay vida. Permanecer en Cristo significa permitir entonces que la palabra de Cristo habite, gobierne y transforme nuestra vida diariamente. Ahora bien, mis amados hermanos, cuando el Señor dice, permanecéis en mí y mis palabras permanecen en vosotros, pidan todo lo que quieran y les será hecho. Esto no es un cheque en blanco para caprichos personales y pedir lo que se nos antoje de acuerdo a las inclinaciones pecaminosas de nuestra carne. No, hermanos, esto no es un cheque en blanco. Esta promesa no es decir, como Dios dice aquí que yo puedo pedir todo lo que Él quiere y me lo da, entonces voy a pedir casa, carro y beca y todo lo que me satisface en este mundo. Tiene usted que partir de este principio, porque no podemos entender la Biblia sacándola de su contexto. Cuando analizamos un pasaje bíblico sacándolo del contexto, hacemos un pretexto para enseñar una mentira que no corresponde a la verdad. Cuando permanecemos en Cristo y sus palabras viven dentro de nosotros, nuestros deseos cambian y se alinean ¿con quién? Con la voluntad de Dios. Por eso el poder de la oración alineada con la palabra de Dios. Así que cuando permanecemos en Jesús y sus palabras gobiernan nuestra vida y están dentro de nosotros, nuestros deseos cambian y se alinean con la perfecta voluntad de Dios. Entonces solo pedimos lo que concierne a las cosas que agradan a Dios y son para su gloria y nuestra santificación. Eso es lo que quiere decir esa promesa. Job capítulo 23 verso 12. Job capítulo 23 verso 12 dice: del mandamiento de sus labios nunca me separaré. Guardé las palabras de su boca más que mi comida. Oigan eso. Miren lo que es un siervo de Dios, un verdadero hijo del Señor.
Job dice que del mandamiento de los labios del Señor nunca se separará y que guardará las palabras de su boca más que su comida. Es decir, para Job era más importante la palabra de Dios que la misma comida física. Por eso Cristo dijo, no solo de pan vivirá el hombre, sino de toda palabra que sale de la boca de Dios. Salmo 119, versículo 11. Salmo 119, versículo 11 dice, en mi corazón he guardado tus dichos, es decir, tu palabra, tus mandamientos, ¿para qué? Para no pecar contra ti. ¿Cómo es que evitamos nosotros pecar e ir en contra de la voluntad de Dios? Guardando, atesorando la palabra de Dios. Cuando la palabra de Dios permanece en nosotros y ella es nuestra guía, nuestra norma de conducta, la que rige nuestros pensamientos, nuestro deseo, nuestro hogar, nuestras relaciones, entonces, ¿cuál es el resultado? No vamos a pecar contra el Señor, o vamos a pecar mucho menos. Por eso el salmista en el Salmo 1 dijo, bienaventurado el varón que no anduvo en consejo de malos, sino que en la ley de Jehová está su delicia, y en su ley medita de día y de noche. Será como árbol plantado junto a corrientes de agua, que da su fruto a su tiempo y su hoja no cae, y todo lo que hace prosperará. Así que si queremos ser prósperos, ¿qué tenemos que hacer? Meditar en la palabra de Dios día y noche. ¿Qué le dijo Dios a Josué cuando iba a tomar la tierra prometida? Nunca se apartará de tu boca este libro de la ley, sino que de día y de noche meditarás en él, para que guardes y hagas conforme a todo lo que en él está escrito, porque entonces harás prosperar tu camino y todo te saldrá bien. Ahí está el secreto de una vida plena, de una vida abundante, hermanos. Una oración efectiva no nace del egoísmo ni de los deseos carnales, sino de nuestra permanencia en Cristo y de un corazón impregnado por la palabra de Dios. Por la permanencia en Cristo transformamos todo nuestro ser, porque la permanencia en Cristo transforma no solamente lo que hacemos, sino también lo que deseamos. Yo voy a repetir eso. Permanecer en Cristo y su palabra transforma no solamente lo que hacemos, sino también lo que deseamos. Es decir, transforma las intenciones de nuestro corazón. Pasemos a nuestro tercer encabezado. El propósito de nuestro fruto, o de que demos fruto. Versículos 8 al 10. Dice así en Juan 15, 8 al 10. En esto es glorificado mi Padre, en que llevéis mucho fruto y seáis así mis discípulos. Como el Padre me ha amado, así también yo os he amado. Permaneced en mi amor. Si guardareis mis mandamientos, permaneceréis en mi amor, así como yo he guardado los mandamientos de mi Padre y permanezco en su amor. Qué palabras tan hermosas estas que hemos leído. No sé a usted, pero a mí, al leerlas, me confrontan mucho y son un aliciente para mi alma, como todas las que ya hemos leído, por supuesto. Pero Cristo sigue hablando a sus discípulos allá en ese discurso del aposento alto y les dice en el versículo 8, en esto es glorificado mi Padre, en que llevéis mucho fruto y seáis así mis discípulos. Este versículo 8, el Señor Jesús en él nos muestra dos cosas. En primer lugar,
¿cómo es que podemos glorificar al Padre? Ahí está la manera de poder glorificar al Padre. ¿Y cómo es? Llevando mucho fruto. El texto dice, en esto es glorificado mi Padre, en que llevéis mucho fruto. ¿Estás glorificando al Padre? Ese es el propósito, hermanos, de la vida cristiana. Glorificar al Padre llevando fruto. No podemos ser ramas estériles. Si estamos unidos a Cristo, tenemos que producir ¿qué? Fruto. Es el propósito de estar unidos a Jesús, de ser parte del cuerpo de Cristo, glorificar al Padre llevando fruto. Esa es la primera enseñanza del versículo. Y la segunda enseñanza es que la única manera de demostrar que somos discípulos de Cristo es llevando mucho fruto. El texto dice, en esto es glorificado mi Padre, en que llevéis mucho fruto y seáis así mis discípulos. ¿Sí notan, hermanos? Entonces, el texto nos está enseñando implícitamente que de la única manera que podemos evidenciar y mostrar que somos discípulos del Señor es llevando fruto. ¿Cómo yo sé que un árbol de manzana es un árbol de manzana? Porque produce manzanas, ¿cierto? Así los hijos de Dios. Así los hijos de Dios. Así que este texto nos indica que no podemos glorificar al Padre ni decir que somos discípulos del Señor si no llevamos fruto. En otras palabras, este versículo 8 que estamos meditando nos muestra el doble impacto de permanecer en Cristo. Permanecer en Cristo causa un doble impacto en este versículo. El primer impacto es un impacto hacia Dios. Glorificamos al Padre porque damos fruto. ¿Cuál fruto? Nos preguntamos. Y yo concluyo por las Escrituras que es el fruto del Espíritu Santo. Amor, gozo, paz, paciencia, benignidad, bondad, fe, mansedumbre, templanza. Contra tales cosas no hay ley. La ley no nos puede condenar si esto se produce en nosotros. Hermanos, un carácter transformado por la palabra de Dios trae honra a nuestro Padre Celestial, trae gloria a nuestro Padre Celestial. Ese es el primer impacto hacia Dios. Y el segundo impacto es hacia nosotros. Al permanecer en Cristo, damos fruto y evidenciamos que somos sus discípulos, porque la palabra de Dios nos transforma. O sea, la palabra de Dios causa impacto hacia Dios porque lo glorificamos, y la palabra de Dios causa impacto en nuestra vida porque nos transforma para glorificarlo a Él. Todo termina en la gloria del Señor. Glorificar al Padre, hermanos, no son simplemente expresiones verbales como gloria a Dios, bendito sea su nombre, aleluya. Eso es bueno decirlo, pero en eso no se trata o no está la esencia de glorificar al Padre. Es algo más, es llevar fruto. Ser discípulo no es solo llevar el título en la frente de que somos cristianos y discípulos de Cristo, sino reflejar el carácter de Jesús y el fruto del Espíritu Santo en el día a día, hermanos. Aquí debemos examinarnos, querida iglesia. ¿Qué fruto espiritual está produciendo su vida? ¿Qué fruto espiritual está produciendo mi vida? Pregúntese hoy. ¿Está produciendo más amor, el conocimiento de Cristo? ¿Está produciendo más paciencia, el conocimiento de Cristo y su palabra? ¿Está produciendo más dominio propio? ¿O sigues con la misma mecha corta que explota por cualquier cosita? ¿Es de mecha corta usted? Pregúntese.
¿Qué fruto espiritual está produciendo en su vida el Señor? ¿Está produciendo ese dominio propio para contenerse y no contestarle mal a su esposa, ni delante de sus hijos dándoles mal ejemplo? Porque así pasa. Se nos salta la chispa, entonces, esté el que esté, y damos mal ejemplo a los hijos, a la familia, a los vecinos. Y eso no debe ser así. El conocimiento de Cristo está produciendo un fruto en más humildad. ¿Eres humilde? ¿Ya le pidió perdón al que lo ofendió? A la persona que usted ofendió. ¿Ya le pidió perdón a su papá, a su mamá por haberle ofendido, por haberle contestado? Recuerde lo que dice la Biblia: honra a tu padre y a tu madre, para que tus días se alarguen sobre la tierra que Jehová tu Dios te da. Tal vez le está yendo mal porque no has honrado a tus padres y no los estás honrando. Porque es el primer mandamiento con promesa, tanto para bendición como para maldición. Examínese hoy. ¿Cómo está tratando a su papá, a su mamá? ¿Está produciendo la palabra de Dios y el contacto con Cristo más deseo por Él, más pasión por Cristo, más amor por la iglesia, más disposición para perdonar? ¿O se cierra y dice, no, yo no lo perdono, es que esto que me la hizo? No. Si tienes a Cristo, hermano, la Biblia nos llama a perdonar de la misma manera que Cristo te perdonó. Estás produciendo más fruto de santidad en su vida, te estás apartando cada día más del pecado. No miras pornografía en el celular porque eso daña tu mente. ¿Por qué Jesús dice en este texto: en esto es glorificado mi Padre, en que llevéis mucho fruto? ¿Estás produciendo ese fruto que te mencioné? Amor, paciencia, dominio propio, humildad, obediencia, deseo por Cristo, amor por la iglesia, disposición a perdonar, más santidad, más deseo de estar en contacto con la Escritura. ¿Se está produciendo eso en su vida? Recuerde que Cristo dice: en esto es glorificado mi Padre, en que llevéis mucho fruto. Está llevando ese fruto. Versículo 9 del mismo punto. Como el Padre me ha amado, así también yo os he amado. Permaneced en mi amor. Sigue Cristo educando y enseñando a sus discípulos y a nosotros también en esta mañana. Como el Padre me ha amado, le dice Cristo a sus discípulos y a nosotros hoy, así también yo os he amado. Permaneced en mi amor. Jesús enseña nuevamente a sus discípulos y a nosotros también que el mismo amor que el Padre le ha dado, y esto es maravilloso, es el mismo amor que Él les ha dado a sus discípulos. ¿Sí notan? El mismo amor que el Padre le ha dado a Cristo es el mismo amor que Cristo le ha dado a sus discípulos y le ha dado a su iglesia. Jesús no compara su amor con el amor humano, sino con el amor divino. Observen el versículo 9: como el Padre me ha amado, así también yo os he amado. Así que Jesús no compara su amor con el amor humano, sino con el amor divino, con el amor del Padre. Y esto es sorprendente, hermanos, porque el vínculo eterno de amor entre Dios Padre y Dios Hijo es la dimensión del amor con la que Cristo abraza y ama a su iglesia y ama a sus discípulos. ¿Me hice entender? El vínculo eterno de amor entre Dios el Padre y Dios Hijo es la dimensión del amor con la que Cristo abraza y ama a sus discípulos.
Por eso les dice y les exhorta en su responsabilidad a permanecer en su amor, porque ese amor es la raíz, es la savia y la fuente de todo bien. El amor de Cristo es la raíz, la savia y la fuente de todo bien. En razón de esto, no permanecer en Cristo es la locura más grande que podemos cometer. Porque es morir, es desligarnos de la fuente de la vida, desligarnos de la fuente de la sabiduría, desligarnos de la fuente del poder. Así como una rama que se desprende del tronco, se marchita y se muere, así también nosotros, si no permanecemos en Cristo, nos marchitamos y nos morimos, hermanos. ¿Notan la importancia imperiosa de permanecer en Jesús? Es una total locura querer vivir la vida separados de Cristo. Y mi propósito como pastor es hacerles ver por el poder del Espíritu Santo y la luz de su palabra la necesidad que usted y yo tenemos de permanecer unidos a Cristo 24/7. Versículo 10 del mismo punto. Si guardareis mis mandamientos, permaneceréis en mi amor, así como yo he guardado los mandamientos de mi Padre y permanezco en su amor. Jesucristo continúa exhortando y enseñando a sus discípulos y nos revela aquí el secreto para permanecer en el amor que Él ya nos ha dado, y es obedeciendo sus mandamientos, porque recordemos lo que Él dice en Juan 14:21. ¿Qué dice en Juan 14:21? El que tiene mis mandamientos y los guarda, ese es el que me ama, y el que me ama será amado por mi Padre, y yo le amaré y me manifestaré a Él. Obedecer los mandamientos de Cristo es la evidencia de mi amor por Él, la evidencia de que estoy unido a Él y he sido amado por Él. Cada día tú y yo debemos procurar mantener en obediencia a los mandamientos del Señor, porque esa es la evidencia de que amamos a Cristo. ¿Recuerdan San Juan 14:15? Si me amáis, guardad mis mandamientos. Observen lo que dice Primera de Juan 2, versículos 4 al 5. Primera de Juan 2, 4 al 5 dice: el que dice, yo le conozco, y no guarda sus mandamientos, el tal es mentiroso y la verdad no está en él. Pero el que guarda su palabra, en este verdaderamente el amor de Dios se ha perfeccionado. Por esto sabemos que estamos en Él. ¿Cómo es que sabemos que nosotros estamos unidos a Cristo? Si guardamos sus mandamientos, si nuestra pasión es obedecerle a Él y nuestro deseo es alinearnos con Él y con su palabra en todas las cosas que practiquemos a diario. Esto es glorioso, hermanos. Y es confrontador el que dice, yo le conozco, y no guarda sus mandamientos, el tal es mentiroso y la verdad no está en él. O sea, es un hipócrita, es una rama que pronto será ¿qué? Cortada, se secará y será echada al fuego. Pero el que guarda su palabra, por el contrario, en este verdaderamente, nota la palabra verdaderamente, el amor de Dios se ha perfeccionado. Por esto sabemos, óiganlo bien, por esto sabemos que estamos en Él. Tú sabes si estás en Cristo, porque tú más que nadie sabes si estás obedeciendo lo que Él manda. Puede que no lo obedezcamos de manera perfecta, pero te esfuerzas por obedecerlo, por dejar de ser tan de mal genio, por ser amoroso, por ser perdonador. Hermanos, no estamos aquí para jugar,
No nos reunimos para escuchar un sermón más. Nos reunimos porque estamos seguros que la palabra de Dios nos limpia, nos transforma y nos renueva en el entendimiento cada día y cada vez que la escuchamos. En la segunda parte del versículo 10, Jesús se pone a sí mismo como el modelo perfecto de obediencia y dice: así como yo he guardado los mandamientos de mi Padre y permanezco en su amor. ¿Quién es nuestro modelo de obediencia, hermanos? Jesucristo. Jesucristo obedeció al Padre en todo y permanece en su amor, es decir, en íntima comunión con Él. Esto nos demuestra que la obediencia voluntaria a sus mandamientos fortalece nuestra intimidad espiritual con el Señor. Entre más obedezco yo los mandamientos del Señor, más mi comunión y mi intimidad con Él se fortalece. Porque así dice el texto. Así como yo he guardado los mandamientos de mi Padre y permanezco en su amor. Entonces, ¿qué es lo que nos mantiene en perfecta comunión con Cristo? Guardar su palabra. Por eso, si has pecado, ¿qué nos enseña el texto sagrado? Confiese su pecado. Si confesamos nuestros pecados, Él es fiel y justo para perdonar nuestros pecados y limpiarnos de toda maldad. Porque el pecado, aunque como creyentes no nos hace perder la salvación, sí hace perder la comunión con el Padre. Se pierde la intimidad. Entonces, si yo soy un cristiano verdadero, inmediatamente me arrepiento, pido perdón y vuelvo a la comunión con el Padre. Pongamos el ejemplo de un padre humano con un hijo. Si el hijo ofende al padre, y no le pide perdón, ¿cómo queda la relación entre el padre y el hijo? Rota. Se daña la comunión. Pero si el hijo va y le dice: mamá, perdóname por lo que le dije, por lo que le he hecho, por haber sido tan odioso contigo, por no tener misericordia de ti. Seguro que la mamá le perdona o el papá le perdona. ¿Y qué pasa entonces? Va a haber un abrazo de reconciliación y nos alineamos ¿con quién? Con la voluntad del Señor. Queremos que no nos vaya mal y estamos en desobediencia a los mandamientos del Señor. Por eso, entre más obedezcamos al Señor, sus mandamientos, más intimidad tendremos con Él. No puede haber comunión e intimidad con el Señor si no guardamos sus mandamientos. Primera de Juan 3:24. Primera de Juan 3:24. Dice así: y el que guarda sus mandamientos permanece en Dios y Dios en él. Y en esto sabemos que Él permanece en nosotros por el Espíritu que nos ha dado. Mire, este pasaje es glorioso porque dice: el que guarda sus mandamientos permanece en Dios y Dios en él. Si notan que guardar los mandamientos nos da ¿qué? Intimidad con el Señor. Y en esto sabemos que permanecemos, que Él permanece en nosotros por el Espíritu que nos ha dado. El Espíritu da testimonio a nuestro espíritu de que somos hijos de Dios. Pero el Espíritu también le da testimonio cuando tú estás mal. Y si tú te cierras y endureces tu corazón, su conciencia se encallece y ya después no vas a sentir dolor por el pecado. Nosotros tenemos el modelo perfecto de obediencia al cual siempre debemos imitar: nuestro Señor Jesucristo. Escuchen nuevamente las palabras de Juan 15, versículo 10. Si guardareis mis mandamientos, permaneceréis en mi amor, así como yo he guardado los mandamientos de mi Padre y permanezco en su amor. Qué palabras tan tiernas, ¿no les parece? Hijitos, si ustedes guardan mis mandamientos, les dice Cristo, permaneceréis en mi amor, así como yo he guardado los mandamientos de mi Padre y permanezco en su amor. O sea que ¿qué es lo que está queriendo Cristo con sus discípulos? Intimidad, comunión, permanencia.
porque Él sabe que si nos desligamos vamos a sufrir, vamos a pecar y traerá desgracia y vergüenza a nuestra vida. Es un acto de inmerecido amor para nosotros. Debemos decir como Cristo: mi comida es que haga la voluntad del que me envió y acabe su obra. Esa debe ser nuestra meta, nuestra pasión. Y por último veamos la recompensa de permanecer, versículo 11, el último punto. Estas cosas os he hablado para que mi gozo esté en vosotros y vuestro gozo sea cumplido. Vean cómo concluye el Señor. Estas cosas que les acabé de mencionar, se las he dicho, se las he hablado, para que mi gozo esté en vosotros y vuestro gozo sea cumplido. El mundo piensa que el gozo consiste en hacer lo que uno quiere, satisfaciendo la carne. Así es como uno piensa y se imagina. Pero Jesús enseña exactamente lo contrario. El verdadero gozo se encuentra cuando permanecemos en Él y guardamos sus mandamientos. Hermanos, el versículo 11, en este verso Jesús nos enseña que todo lo que acabó de decir y hablar a sus discípulos tiene un propósito maravilloso. Dice: estas cosas os he hablado para que el gozo de Él esté en nosotros y nuestro gozo sea completo o pleno. En otras palabras, todo lo que Jesús hizo por nosotros y nos enseñó es para que tengamos una vida plena y abundante. Ahí está el secreto de la vida plena, con la cual titulé el mensaje. Hermanos queridos, el permanecer en Cristo produce una vida plena de gozo, con resultados extraordinarios. Escuchen, permanecer en Cristo produce oración eficaz, porque nos alineamos con la voluntad de Dios. Permanecer en Cristo hace que llevemos fruto verdadero. Y número 3, permanecer en Cristo nos da plenitud de gozo y delicias a su diestra para siempre. Pero el no permanecer en Cristo conlleva a la perdición eterna, como dice el verso 6 de nuestro texto. El que en mí no permanece será echado fuera como pámpano y se secará, y lo recogen y los echan en el fuego y arden. Notan el gran contraste de extremos. Permanecer en Cristo, oración eficaz, llevamos fruto y plenitud de gozo. Pero el no permanecer en Cristo conlleva a la perdición eterna. Examina dónde estás buscando tu gozo. ¿Dónde está tu felicidad realmente? ¿En el dinero? ¿En la familia? ¿En el reconocimiento? ¿En la salud? ¿En las cosas materiales? Todas esas cosas son regalos de Dios, pero ninguna de ellas puede convertirse en nuestra vid verdadera. ¿Nuestra vid verdadera quién es? Jesucristo. En conclusión, y ya para terminar, podemos resumir Juan 15, 6 al 11 en una frase: separados de Cristo no tenemos vida, permaneciendo en Cristo tenemos vida, fruto, comunión, obediencia y gozo verdadero. Qué mensaje tan maravilloso, ¿no es verdad? Lo voy a repetir para que se lo lleve en su corazón. El pasaje que hoy estudiamos nos muestra, Juan 15, 6 al 11, que separados de Cristo no tenemos vida. Permaneciendo en Cristo tenemos vida, fruto, comunión, obediencia y gozo verdadero. Aleluya. Gloria a su santo nombre. Este es el secreto para una vida plena. Jesús nos demuestra que la verdadera plenitud no se encuentra en tener más cosas, sino en permanecer en Él. Gloria a su santo nombre.
Colóquese de pie, hermano. Amado Señor, tú hoy nos llamas por tu santa palabra a permanecer en Cristo cuando estemos fuertes. Porque cuando estamos fuertes parece que no necesitamos de nadie, mi Señor. Tú hoy nos llamas a permanecer en ti aunque estemos fuertes y con salud, con dinero. No apartarnos de ti, Señor. A permanecer en Cristo cuando estemos débiles, no renegar, ni dudar de tu bondad, aunque estemos débiles, mi Señor. Tú hoy nos llamas a permanecer en Cristo cuando tengamos abundancia. Que la abundancia no se convierta en un tropiezo, que lo empecemos a mirar como nuestra vid y nos olvidemos de la vid verdadera. Ayúdanos, Señor, a no ser engañados por nuestra avaricia. Tú hoy nos invitas a permanecer en Cristo cuando estemos en necesidad. Así es, Señor. En necesidad o en abundancia, tú debes ser nuestra prioridad y nuestra seguridad. A permanecer en Cristo cuando no entendamos las cosas que suceden, como el terremoto que pasó. No entendemos muchas veces por qué pasan esas cosas, pero seguiremos confiando y unidos a Cristo, aunque la tierra sea removida y se traspasen los montes al fondo del mar. Oh Señor, pero también nos invitas a permanecer en Cristo aunque entendamos y comprendamos mucha teología, porque podemos estar llenos de teología y de mucho conocimiento, pero separados de ti. Y qué tristeza estar así, mi Señor. Danos humildad, sencillez de corazón para permanecer en ti, Señor. Si hay alguien en este lugar que no ha rendido su vida a ti, Señor, tócale su conciencia, arrodilla su corazón delante de ti, Señor. Hazle ver que es un pecador y que está muerto y que necesita de la vida que solo Cristo puede dar. Sálvalo, Señor, sálvala. Regenera su corazón, Señor. Atráelo a ti. Por tu misericordia y tu gracia te lo pido, Altísimo Señor. Señor, hoy encomendamos nuestra salida de este lugar a la finca en tus manos, porque en vano trabajamos si tú no nos ayudas. En vano nos cuidamos si tú no nos cuidas, mi Señor. Llévanos en tu cuidado y en tu protección y permítenos tener un buen tiempo, Señor. Danos un buen día, Señor. Bendícenos con sol o sin lluvia, Señor, aunque la lluvia también es tu bendición, Señor. Alabamos tu nombre, Señor, y nos encomendamos en tus manos, en el santo nombre de tu Hijo Jesús. Amén y amén. Hermanos,